Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro ciclo de conferencias gimnasianas. Tenemos hoy una charla sobre la otra música colombiana a cargo de nuestro exalumno de la promoción 2006, Camilo Bon, quien es músico, compositor, magíster en musicología egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante del doctorado en arte y arquitectura de la misma universidad. Ha desarrollado proyectos de investigación enfocados al análisis de la música académica colombiana del siglo XX. Actualmente es profesor en el Conservatorio del Tolima y ha trabajado con la Universidad Inca, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional y el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, donde actualmente hace parte del comité académico. Y tenemos otro invitado muy especial también, es compañero de la promoción 1958. Nos acompaña desde Villavicencio, su nombre es César Bruno, es médico egresado de la Universidad La Sapienza de Roma, cirujano de la Universidad del Rosario, pianista aficionado y melómano. Ha participado en charlas sobre música clásica y colombiana, creó en el 2003 el blog Música Clásica Colombiana. También escribió un artículo sobre el mismo tema para el Aguilucho, en la revista del Gimnasio Moderno, que se publicará este año. Les doy una cordial bienvenida a los dos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias de la Asociación de Exalumnos. Bienvenidos Camilo y César. Hola, muchas gracias por la invitación. Rico Muy estar amable. acá. Bueno, los dejo con el tema que tenemos preparado para hoy y al final tendremos una sesión de preguntas. Vale, muchas gracias, Luisa. Y bueno, pues buenas tardes, casi noches para todos, especialmente para Bruno, que lo acabo de conocer hace unos minutos, digamos, virtualmente, no personal, sino virtualmente. Les cuento un poquito por qué estamos dos, que de pronto algunos de ustedes habían visto la publicidad. Inicialmente estaba pensada la conferencia, digamos, más en plan monólogo, desde la propuesta mía, los que vieron el título de la otra música colombiana, música académica en nuestro país desde el siglo XX. Es una charla que tenía una idea de fondo, la idea si ustedes miran el título, la idea de la otra música colombiana es porque es como una música que ha estado un poco marginada. Y César vio la publicidad y compartió este artículo inédito que mandó para el Aguilucho, que no se ha publicado, lo compartió con Milena y conmigo, y cuando vi el artículo me di cuenta de que un poco el argumento del artículo es un poco el mismo de la charla, y por eso pues hablamos con Milena y yo le dije a Milena, ¿por qué no lo invitamos? Y además así le quitamos pues ese carácter tan monólogo, como tan tipo clase, que puede ser a veces un poco aburrido a la charla, y generamos pues la charla como un poco más abierta. Entonces, pues muchas gracias César por compartir eso y por acompañarme hoy, por ayudarme acá a hacer esta charla pues un poco más amena. Pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como en el gimnasio me enseñaron a que lea bien, pues trataré de hacerlo bien. ¿Qué es la música Sí, colombiana? Porque es una expresión recurrente. Concierto de música colombiana, curso de música colombiana, festival de música colombiana, etc. La lista sería muy larga. Por lo general, esta expresión indica la música inspirada o que tiene sus orígenes en la música folclórica de las diferentes regiones del país. Es como decir la música que tiene sabor colombiano, la que supuestamente nos identifica. Se llega a aceptar, aunque no siempre y no por todos, dentro de esta expresión, composiciones de compositores clásicos o académicos, pero con la condición de que estén inspiradas en el folclore colombiano. Y los compositores que no se inspiran en el folclore, ¿qué? ¿No son colombianos? Compositores como Jacqueline Nova, Luis Pulido, gimnasiano, Roberto Pineda Duque, Guillermo Gaviria, Amparo Ángel, o jazzistas como Óscar Acevedo, que no se inspiran en el folclore, ¿qué son? Pero si se tratara solo de una cuestión semántica, no tendría mayor trascendencia. Lo que pasa es que a los compositores
que no se inspiran en el folclore se les discrimina y, sobre todo, después de fallecidos, o no se les ejecutan sus obras o se ejecutan rara o muy raramente. Excepcional, por fortuna existen las excepciones. El caso de Blas Emilio Ateortúa, recientemente fallecido, cuyas obras se ejecutan con apreciable frecuencia, lo que no sucede con otros compositores de no menor valía. Les voy a poner apenas un ejemplo. Fabio González Zuleta, quien pasó por las aulas del gimnasio, aunque no se graduó en él, y por lo tanto gimnasiano de pleno derecho, es uno de los más grandes compositores colombianos de todos los tiempos. Este año, aclaro, esto fue escrito el año pasado, se debería celebrar el primer centenario de su nacimiento, pues nació en Bogotá el 2 de noviembre de 1920. Pues bien, ese evento está pasando bajo absoluto silencio y ante la indiferencia de las instituciones culturales del país, mientras que Beethoven, de quien se recuerdan los 250 años de su nacimiento, ha sido ampliamente recordado en Colombia durante todo el año. En la lista de efemérides del año publicada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ciudad donde nació, él no figura. Solo nuestra asociación de exalumnos lo ha celebrado en una publicación de hace algunos meses. No he tenido noticia de que se haya ejecutado una sola de sus obras en lo que va del año. Pues bien, tengan presente que las obras de González Zuleta no tienen inspiración folclórica, y ahí se puede explicar todo. En algunas regiones del país existe una especie de fundamentalismo folclorista, que rechaza cualquier manifestación cultural de cualquier tipo que no provenga del folclore. Pero no solo rechazo, también irrespeto. A quien no se inspire en el folclore se llega hasta tacharlo de europeizante o de elitista y se le condena al ostracismo, sin tener en cuenta que, desde la época de la colonia, han existido en Colombia valiosísimos compositores clásicos o académicos que no siempre se han inspirado en el folclore. Pero ojo, que al folclore y a la música que se inspira en él hay que respetarlos. Yo, por ejemplo, soy melómano y pianista aficionado, y mis gustos musicales son amplísimos, desde el folclore de mis dos patrias, Colombia e Italia, hasta las más modernas expresiones de la música contemporánea. Hay que leer el libro Escritos sobre música popular. Se lo muestro. Del gran compositor húngaro del siglo XX, Béla Bartók, quien por un lado recorrió los campos de su país recogiendo la música campesina de las aldeas y al mismo tiempo fue uno de los más grandes compositores clásicos de su época, y su obra, lógicamente, se nutrió del folclore de su tierra, pero sus obras académicas utilizaron las más modernas técnicas experimentales. Pero el conocimiento de la música folclórica de su país no lo llevó simplemente a hacer arreglos de los aires populares o a imitarlos, que es lo más fácil y simplista de hacer, sino a estudiar la esencia de la música popular de su país y en particular los tipos de escalas musicales que se utilizaban y las variedades armónicas, lo que no puede hacer sino un músico académicamente muy bien preparado. De tal modo que lo que en sus composiciones más modernas podría parecer a una primera observación expresión de un modernismo experimental, no era otra cosa que la utilización de estructuras musicales básicas de la música folclórica de su país. Para concluir y no cansarlos más, hay que abrir las ventanas a todas las manifestaciones culturales de Colombia, sin talanqueras ni burocráticas ni mentales, y entendiendo que música colombiana debe ser muy simplemente la música compuesta por autores nacidos en Colombia. Sí, muy interesante. Yo diría que más que nacidos en Colombia, ¿no? Tal vez como que se hayan desarrollado en Colombia. Yo ahora mismo no estoy seguro, pero me parece que, por ejemplo, Jacqueline Nova, creo, ahora no estoy seguro, pero creo que no nació en Colombia y sin embargo, pues es una compositora. No, nació en Bélgica. Ajá, ella nació en Bélgica, pero de familia colombiana, ella es santanderiana. A mucho orgullo. Y no solo la familia. Más que la familia, diría yo que el haber desarrollado su carrera acá la hace una compositora colombiana.
súper interesante el texto y además pues muy, digamos que dice de manera muy acertada muchas de las cosas que yo venía a decir y por eso también me pareció chévere que César nos acompañe y hacer esto pues un poco en plan diálogo. Es verdad lo que dice César, ¿no? En este momento hay además como una suerte no me gusta exactamente usar ese término, pero casi que una suerte de lucha de clases contra la música académica como si fuera una especie de símbolo de europeizante o de rechazo a lo nacional, que es un tema además muy interesante que se ha cruzado con política, que no es solamente musical, sino que se ha cruzado con política, se ha cruzado muchísimo con el tema de los medios de comunicación. Tiene mucho que ver con un personaje que fue importantísimo en este establecimiento de la música académica acá en Colombia, que fue Guillermo Uribe Holguín, que él fue, pues, digamos, tachado de aristócrata, y sí lo era, sí era un aristócrata, y, y fue, pues, de alguna manera satanizada su gestión por considerarla elitista y europeizante, porque él estudió en Francia. Y a mí digamos que yo he tenido esta reflexión desde hace mucho tiempo, desde que entré a la maestría. Yo cuando hice el pregrado, pues estuve como realmente muy mirando hacia afuera del país, desde mi formación y desde mis referentes para hacer mi música. Y luego en la maestría en musicología me metí a estudiar el caso de Uribe Holguín y trabajé con el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Y en ese trabajo pues me surgieron muchas preguntas sobre este problema que dice César, y es ¿por qué no están presentes nuestros repertorios de música colombiana que no están apoyados en lo folclórico? Que es un problema supremamente serio, ¿no? Nosotros tenemos acá conservatorios, estudiamos música europea y curiosamente tenemos ejemplos con los que se podría estudiar, por ejemplo, los temas de armonía que se estudian en el pregrado, no solamente estudiando a los compositores europeos, sino mirando los ejemplos que tenemos en nuestros compositores acá. Y creo además pues que es un tema también de contexto, ¿no? No es solamente, yo le decía a unos estudiantes en una clase de historia de la música en estos días, que probablemente Beethoven, si hubiera nacido en Tunja, no hubiera sido Beethoven, porque Beethoven, lo que hizo que Beethoven se volviera Beethoven, no fue él como individuo solamente, sino él como individuo en relación con su contexto y con el medio en el que él estaba, que además pues venía de una historia larguísima. Nosotros venimos de una historia larguísima diferente y tenemos pues un contexto diferente y unas situaciones diferentes en nuestros compositores, unas condiciones diferentes que incluyen, por ejemplo, cierta precariedad en la red que rodea normalmente a las prácticas de la música académica. Por ejemplo, el tema de las empresas editoriales de partituras acá en Colombia prácticamente no existen, y eso es pues absolutamente clave para que estas músicas circulen. Me parece muy interesante, César, lo que tú mencionas por ahí a Bartók, y me parece que el ejemplo de Bartók es interesante porque él, de hecho, sí utilizó algo de las músicas húngaras, y él tiene por ahí algunas obras que son danzas húngaras, y pasa exactamente lo mismo que con nuestros compositores. Uribe Holguín, que además le decían un poco en plan burla y de manera medio despectiva entre los músicos de la orquesta, le decían horrible Holguín. Él en esta, digamos, a él se le satanizó mucho por escribir la música en el lenguaje que él aprendió en Francia, por escribir la música orquestal como él la aprendió a escribir en Francia, pero no se visibiliza tampoco lo que él hizo en torno a los ritmos nacionales. Él tiene una serie impresionante de obras, no sé si de pronto, César, las has escuchado, unas piezas que se llaman Los 300 trozos en el sentimiento popular. Claro. Son unas piezas además muy bonitas, muy bien logradas, que además ponen a los ritmos nacionales a dialogar con esas estéticas, especialmente con el impresionismo, que es esa estética que está como en boga en el siglo XX. Y el problema es que esta vaina de la imagen de él como un personaje elitista, como un personaje excluyente. Yo me he encontrado, por ejemplo, muchos artículos y menciones a Uribe Holguín en libros que dicen que él
como si él fuera el culpable del fracaso, entre comillas, de las músicas nacionales. Hay un trabajo interesantísimo, lástima que está en inglés, que lo hizo un colombiano estudiando en la Universidad de California, hizo su doctorado sobre Uribe Olguín, que trata, digamos, todo el doctorado está en torno a la figura de Uribe Olguín y cómo se volvió como una especie de antagonista y del personaje al que se le puede culpar de los fracasos de la música nacional. Para los que les interese y toca que lo lean en inglés, es un trabajo de Daniel Castro Pantoja, un gran musicólogo colombiano que hizo su doctorado en California y que ahora está, en estos días creo que está por acá en Bogotá. Es un tema súper interesante. Pues a ver, yo la charla como la estaba pensando para que no nos pongamos muy ladrilludos, está pues más centrada en escuchar música, ¿no? Un poco la queja o la inquietud que me llevó a proponer esta charla es pues esa ausencia, esa misma ausencia que dice César del imaginario de lo que es la música en Colombia y traer acá, pues digamos a la charla, compartir un poco de lo que sé y de lo que he aprendido en estos años en los que he estado pues estudiando el tema de la música académica colombiana, sobre esos procesos de conformación de la música colombiana en nuestro país pues que un poco han sido invisibilizados y que con una buena intención, porque detrás de esa postura medio excluyente por parte de la sociedad y del Estado hacia las músicas académicas, lo que hay es una intención pues muy buena, ¿no? De visibilizar las músicas folclóricas y de visibilizar las músicas tradicionales, que sin duda son una riqueza que tenemos en Colombia. Eso es importantísimo reconocerlo. O sea, no se trata de irnos a ninguno de los dos extremos, ni de rechazar la música académica, ni de rechazar las músicas tradicionales. Me pareció muy interesante un comentario que me gustaría que elaboraras un poquito más, César, en tu texto sobre, tú dices que no sería grave si fuera un problema solamente semántico el hablar de músicas colombianas digamos, refiriéndonos solamente a las músicas folclóricas, y yo creo que sí que es grave. Me gustaría como que hablemos un poquito de eso, porque yo creo que eso pues trae unas consecuencias de fondo, ¿no? Que sobre todo yo lo he vivido un poco en carne propia como compositor, porque pues mi música no ha estado, he utilizado a veces algunas cosas del folclore sobre todo como símbolo, y no solo del folclore, sino de algunos símbolos musicales que nosotros tenemos en algún montaje. Utilicé, por ejemplo, la introducción del himno nacional para decir una cosa que quería decir dentro del montaje, pero digamos que yo no soy un músico folclórico y mal haría en tratar de venderme como si lo fuera, porque pues yo no crecí en ese medio. Si venir acá a decir que es que yo soy un músico de marimba de chonta, pues sería mentir. Me gustaría que habláramos un poquito de eso, digamos que discutamos un poco en torno a esto, porque yo sí que creo que hay una vaina de fondo, hay un asunto de fondo con el solo problema semántico de decir músico colombiano, y que eso implique pues música folclórica en el imaginario de nosotros. No sé, César, ¿tú qué opinas sobre eso? No, tienes completa razón. Es decir, realmente reconozco que sí es importante que semánticamente también se sean correctos. Lo que pasa es que hay una cosa que no se tiene en cuenta. Voy a poner un ejemplo. Un paisa, físico, eminente, dando una conferencia sobre temas físicos, pero habla en español y su acento es paisa. Así esté hablando de física cuántica, su acento es paisa. Un compositor colombiano, así esté componiendo una sinfonía con todas las reglas de la sinfonía, de los 4 movimientos, primer tema, tonalidades. Oiga, el estilo colombiano no se pierde, porque eso es como el dejo del hablado de un costeño o cualquier persona que hable lo que habla, se note de dónde viene. Y vamos a poner ejemplos musicales de otros países. Por ejemplo, comparemos Alemania con Italia, que es mi otra patria. Hombre, Vivaldi y Bach son compositores de la época barroca,
pero Vivaldi obviamente es italiano y se nota, escuchándolo se nota, y Bach es alemán y se nota. La ópera italiana del bel canto tiene que ver también con la genética de las cuerdas vocales de los italianos. Un tenor alemán no puede cantar, le cuesta mucho trabajo cantar una ópera de Bellini, pero también a un tenor italiano le cuesta mucho trabajo cantar una ópera de Wagner. Entonces, digamos que así la ópera sea lo más académica posible y que no tenga ninguna intención folclórica, de todas maneras hay una especie de estilo, de dejo, de sabor, o no sé cómo más decirlo. Por ejemplo, música del siglo XX, dodecafonismo. Uno de los más grandes dodecafonistas italianos fue Luigi Dalla Piccola, y era la misma técnica de Schoenberg, Weber y Bartók, pero es otra cosa, es italiano, y se nota. Entonces, digamos, pongamos nuestro compañero Fabio González Zuleta, cojamos una sinfonía. No hay referencias directas a ritmos folclóricos, pero hombre, si uno lo va a mirar en el fondo, es música de un autor colombiano, porque pues él creció en Colombia y eso sale a flote de alguna manera. No es el tipo de música que habría compuesto, por ejemplo, un compositor de Estados Unidos o de Finlandia. Sí, pues, y a veces, yo creo que a veces no sale tan a flote. Me parece muy interesante lo que decías al principio, digamos, el primer ejemplo, y podríamos hacer ese ejercicio con cualquiera de los ejemplos que diste, cuando hablaste de la comparación entre Vivaldi y Bach, que son prácticamente contemporáneos, ambos son del barroco tardío, uno italiano, uno alemán, y desde esa, digamos, su música es diferente. Uno oye, Vivaldi tiene unas características muy diferentes a las de Bach, y es porque ellos, quiéranlo o no, y luego la historiografía ha jugado un papel muy importante en sacar a la luz estos elementos, en explicar por qué son diferentes estos elementos. Vivaldi está en Italia, está con toda esta tradición muy fuerte de lutería que se desarrolla en el barroco, de lutería en torno a los instrumentos de cuerda y muy especialmente en torno al violín. De ahí la familia Stradivarius, estos violines que hoy en día son invaluables. Y él, como italiano, de alguna manera tiene que ver con esa tradición que hereda. Y Bach lo mismo. Bach tiene en su Alemania a Buxtehude la tradición de la música luterana, la música para órgano, la polifonía que se ha desarrollado en Alemania en esos años, y cada uno de ellos tiene sus características. Ahora, a los colombianos nos pasa exactamente lo mismo, aunque no lo digan los libros de historia de la música, que no lo dicen los libros de historia de la música porque los libros de historia de la música occidental en general prácticamente omiten a toda Latinoamérica. Por ahí nombran a Chávez en México, a Ginastera en Argentina y no mucho más. De pronto a Villalobos en Brasil, pero de Colombia no se dice ni una palabra, de Ecuador, de Venezuela no se dice una sola palabra, de Chile no se dice una sola palabra. Y eso es, el problema es mucho más superficial de lo que uno cree. Realmente ahí hay un tema de una función que tiene la historia, esa narración de la historia de la música, que tiene además, hay que decirlo, mucho que ver con financiación y con producción. Y esa narrativa que mencionan los libros, que explica, por ejemplo, en los libros esta relación de Vivaldi con la tradición de la lutería en Italia en el barroco y de Bach con la tradición del órgano y la música luterana en Alemania en el barroco, pues acá no lo hemos hecho. Acá en Colombia no nos hemos tomado la molestia de sentarnos a redactarlo, y tengo que decirlo, desafortunadamente, cuando ha habido las oportunidades, porque sí que las ha habido, y hay algunos libros, tenemos un problema muy serio, y es que la investigación, por esa pretensión academicista de ser muy sincero, de ser imparcial, termina perdiendo esa estrategia que sí que tienen las publicaciones extranjeras sobre sus compositores. Pero nuestros compositores tienen también esas características, y nuestros compositores también tienen una historia en la que se enmarca, que es interesante. Lo que pasa es que es una tarea súper grande generar esas explicaciones y generar esos vínculos para explicar qué es lo que hace colombiano a un compositor como Uribe Holguín. Voy a tomarme un momentico la palabra para poner algo de música, porque ya vamos hacia la mitad y no hemos escuchado una sola nota musical, precisamente para poner un ejemplo que de pronto podría desmentir un poco la hipótesis de que a la primera escucha va a sonar
colombiano, no necesariamente. El caso del paisa que hace la charla sobre física tal vez es más evidente porque el acento sale a la luz. De pronto en la composición musical es un poco más difícil, aunque sí, concuerdo totalmente contigo en que sí está. Lo que pasa es que a veces no está en la superficie, sino que hay que escarbar para entender dónde está esa, no me gusta la palabra porque está muy perrateada, pero esa colombianidad en estos compositores que no escriben sobre ritmos folclóricos. Quiero ponerles un fragmento de una sinfonía precisamente de Uribe Olguín, de la sinfonía número 10. Voy a compartir audio, porque sí que uno lo oye y aunque tenga algunas características que son específicas de nuestro medio, es una música que uno, desde el punto de vista de la estructura de la sinfonía y de cómo suena, de cómo él organiza las armonías, de cómo él organiza la música, la forma, uno podría decir, esa vaina es de César Franco, de Vincent Dandy o de Camille Saint-Saëns. Entonces voy a compartirles un poquito de música para no quedarnos solamente con el carretazo, sino escuchar algo de música. Les quiero mostrar precisamente de este personaje, de Uribe Olguín, como diferentes caras que él tiene como compositor colombiano, ¿no? Yo decía, esto es algo que desarrollé en la tesis de la maestría, establezco que él tiene como 3 líneas en su producción, una que trata de ser universalista, que trata de hacer una música que no necesariamente suene colombiana, sino que se enmarque como dentro de esa tradición sinfónica que él aprendió en la Escuela Cantorum en Francia, pero tiene otras músicas que sí que juegan con el pasillo, con el joropo, con el bambuco, y luego otras obras que tratan de generar como unas imágenes indigenistas, como unas representaciones de lo indígena. Entonces, les quiero compartir un poquito de música, son unos ejemplos muy, muy breves, solamente para que nos hagamos una idea de a principios del siglo XX qué hay, y luego quiero dar el salto hacia finales del siglo XX. Y no sé, nosotros tenemos es 1 hora, hay algunos de los organizadores por ahí, tenemos la idea de la charla es que sea 1 hora, ¿cierto? Alrededor de 1 hora, pensando en a qué velocidad organizo los audios para que quede medio redonda la charla y no que nos quede ahí cortada a la mitad. No sé si Milena por ahí nos está escuchando de pronto. Sí, me dice Luisa que sí. Gracias, Luisa. Alrededor de 1 hora, listo, para calcular eso. Entonces escuchamos un poquito de música. A ver. No suena muy colombiano, ¿no? O no sé, ¿qué opinas tú, Bruno? No, César. aparentemente no, pero pues, aparentemente en la superficie no. Pero si uno escarba, sí, totalmente de acuerdo. Si uno escarba, sí que hay. Y además es interpretada, hay que decirlo, esta grabación, creo que es de la Orquesta Sinfónica Nacional en la época de Olaf Roths. Por eso la grabación es medio malita, la calidad del audio ustedes lo oyen y no suena así pues nítido como una producción que ha pasado
pues hecha en Pro Tools en un estudio moderno, sino es una grabación de cinta magnetofónica viejita hecha pues con unas técnicas de grabación supremamente básicas, pero es una orquesta colombiana tocando música de un compositor colombiano. Y esa es una tradición que nosotros tenemos desde hace rato y que hay que reconocer. O sea, la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Conservatorio Nacional tiene ya más de 110 años. Eso es parte de nuestra, pues o podría ser parte de nuestra identidad. No me atrevería a decir que hace actualmente parte de la identidad de los colombianos en general, pero podríamos perfectamente aprovecharlo como parte de nuestra identidad, aunque tal vez a veces no lo hagamos. Ahora, luego hay otras músicas que sí suenan más así. Miren, de este mismo compositor, una pieza que probablemente César haya escuchado, esta fue muy famosa, fue de las cosas que más sonó de él, una pieza de 1945 que se llama Los Ballets Criollos, que además claro, tiene una anécdota, seguramente la conoces. Sobre esta yo publiqué hace poquito un artículo en la revista Música, Cultura y Pensamiento, porque me di cuenta de que tiene una relación directa con las políticas de los gringos. Cuando empieza la Guerra Fría, ellos empiezan a tener unas políticas de intercambio cultural con Latinoamérica para tratar de coger a Latinoamérica en su bando y alejarlo de la Unión Soviética. Y dentro de esas políticas que realmente venían desde antes, porque esa pelea por tener a los latinoamericanos de su lado ya la tenían casada con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y esas políticas de intercambio que ellos impulsaron durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría después, y hicieron una especie de convocatoria y la creación de un grupo itinerante de ballet gringo que se llamó el Ballet Caravan. Y la composición de estos ballets criollos fue un esfuerzo, un intento de Uribe Holguín por meterse dentro de esas políticas del Estado, por meter su obra dentro del repertorio que tocaban el Ballet Caravan, que precisamente lo que hacía era montar miniaturas de ballet. Esto no es un ballet como los de Tchaikovsky, como el Lago de los Cisnes, un ballet largo, sino son unos ballets de 5 o 6 minutos cada uno, que son exactamente el formato que estaba pidiendo la Oficina de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos para incluir en los repertorios del Ballet Caravan. Al que le interese, por ahí está el artículo en internet, es muy fácil de encontrar, se llama Los Ballets Criollos de Guillermo Uribe Holguín como producto de exportación nacional, en la revista Música, Cultura y Pensamiento. Y la música de él sonaba así, que esta sí uno la oye y uno dice, hombre, esto sí suena colombiano. Escuchamos, creo que este es el primer ballet criollo, un pedazo del primer ballet criollo. Solamente un fragmentico quería mostrar, y vean lo interesante sobre este problema de si es un compositor colombiano o no, o si es música colombiana o no, como en la superficie
esta pareciera sonar más colombiana, pero resulta que es una obra que él compuso apuntándole a las políticas de intercambio de los gringos, mientras que la sinfonía, digamos que, aunque suene menos colombiana, sería más colombiana porque sí está pensada para el contexto colombiano desde el compositor colombiano. Entonces también ahí hay como unas ilusiones y unos engaños que tiene esa sonoridad superficial que al final yo creo que hay que soltarla y que además es estratégico soltarla, ¿no? Los gringos no se ponen a preguntarse si sus compositores, si George Crumb suena a Estados Unidos o no suena a Estados Unidos, sino simplemente ellos reconocen que tienen ahí un potencial con un compositor de ellos y lo impulsan. Y yo creo que esa es la mirada con la que hay que tratar de mirar esto. Quería mostrar, para no quedarme con Uribe Holguín toda la charla, porque creo que se nos ha ido el tiempo rápidamente, llevamos más de media hora. Quería mostrar un ejemplo de otra mirada y otra propuesta que se articula de otra manera con la realidad colombiana en la obra de él, que es el tema del indigenismo, que es un tema súper interesante que he venido masticando durante ya algún tiempo, y es cómo él empieza a representar a lo indígena, cómo un compositor colombiano empieza a representar a lo indígena inicialmente desde la certeza, porque él en algún momento en una conferencia en los años 20 dice que con la música indígena no hay nada que hacer, que esa vaina desapareció, que con la conquista la música indígena desapareció totalmente, y luego unos años después, en 1939, sale con un poema sinfónico que se llama Bochica, como esta pues deidad muisca, y suena así, que es muy interesante porque termina también haciendo música colombiana sobre un tema aparentemente colombiano, que es lo indígena, pero que termina sonando como la música vanguardista de la época de los años 30, del siglo XX, de otros países. Y al final, pues, miren cómo es un revuelto de un poco de todo con todo. Entonces, oigamos un poquito de esta sonoridad de él tratando de recrear lo indígena en su primer poema sinfónico sobre temas indígenas que se llama Bochica, en 1939. Solamente un pedacito quería compartir, no sé, César, me estoy robando la palabra más de la cuenta, no sé si César quieras comentar alguna cosa sobre esto que digo y sobre los audios que comparto para decir lo que digo. Bueno, primero que todo un recuerdo gimnasiano. 1952 o 1953. Asistí en el Teatro Fernández Madrid del colegio a una presentación de un concierto de una sonata para violín y piano de Uribe Holguín con el compositor presente, lo tuve a mi lado, Gimnasio Moderno. Genial.
¿Tuviste la oportunidad de hablar con él? ¿O de verlo? No, no, lo tuve a mi lado. Él estaba sentado ahí en el teatro, asistió al concierto. Pero también es que hay una cosa de Uribe Holguín muy grave, que en esa época hubo una polémica en Bogotá que dividió por completo a la sociedad colombiana, porque hubo una polémica muy lamentable entre él y otro gran compositor colombiano, Antonio María Valencia, que llegó a tal punto que la sociedad colombiana bogotana se dividió en dos, los enemigos del uno y amigos del otro y viceversa. Y eso fue muy lamentable porque pues los dos salieron perdiendo de todas maneras. Muy lamentable. Los dos no, los millones, porque creo que todo Colombia. Ahora, esas diferencias han pasado en todas partes. Qué bueno que traes el tema de Antonio María Valencia, porque te cuento además un poco cómo fue la historia con Antonio María Valencia. Es una vaina interesantísima que además dice mucho de cómo se desarrolla la historia de la música en Colombia. Por lo menos yo diría que esto pasa en todos los lugares del mundo, pero en Colombia por lo menos es muy interesante. Antonio María Valencia lo trajo Uribe Holguín. Antonio María Valencia, Uribe Holguín, cuando llega acá y funda el conservatorio, siendo director del conservatorio, recibe una carta. Él mantiene mucho contacto con sus colegas franceses en París, y algún colega le manda una carta que le dice: oiga, acá hay un pianista colombiano buenísimo que le está yendo muy bien en París. Y cuando se entera de eso, Uribe Holguín dice: yo me quiero traer este tipo para que enseñe al conservatorio. Y se lo trae para el conservatorio, y no se sabe qué es lo que pasa, pero se agarran al muy poco tiempo y terminan pero en una enemistad terriblemente fuerte, que además tiene como su campo de batalla en los medios de comunicación. Y Pero yo tengo la hipótesis, no sé si... Dime. Sí. No te interrumpo. Yo tengo otra anécdota personal. Vale. Tengo la hipótesis de que era más un tema personal que otra cosa, porque realmente la música de Antonio María Valencia era muy parecida, y en la propuesta de Antonio María Valencia, en términos de lo que debería ser la música colombiana, la música nacional y el desarrollo de la música nacional, es súper parecida al de Uribe Holguín. Tan es así que luego Antonio María Valencia va a fundar el Conservatorio de Cali después de que se agarra con Uribe Holguín, y lo funda pues a imagen y semejanza del conservatorio, de lo que hoy es el Conservatorio de la Universidad Nacional, que en esa época era el Conservatorio Nacional. Y yo creo que la pelea de ellos no tenía nada que ver con la música. Yo creo que si ellos no se hubieran puesto a hablar a conocerse a nivel personal, seguramente hubieran sido grandes amigos y hubieran podido trabajar toda la vida juntos y a lo mejor tocar juntos y demás. Pero es que resulta que lo personal desafortunadamente pesa ahí muchísimo. Uribe Holguín era una persona supremamente conservadora, supremamente un poco neurótico en su forma de ver la vida y el mundo y la sociedad, y católico, muy católico. Una persona también, digamos, muy disciplinada en su vida, ¿no? O sea, la cantidad de música que escribió, por ejemplo, es sintomática de una persona que tiene una disciplina impresionante, además pues de que vivió un montón de años, porque vivió 91 años, pero era una persona muy disciplinada. Antonio María Valencia, por otra parte, era una persona que era homosexual, que eso de entrada en los años 20 y 30 pues es un tema que era aún más tabú que hoy en día. Y encima de que era homosexual, era una persona pues que tenía una vida relativamente loca. A mí me contó alguna vez una profesora de historia de la música del conservatorio, que lo vio con sus ojos, que Antonio María Valencia para los conciertos se inyectaba morfina, era adicto a la morfina, el tipo se drogaba, además era homosexual, era una persona pues digamos en términos de la visión del mundo y de la moral totalmente diferente a Uribe Holguín. Y yo creo que esa fue la raíz del problema de ellos, porque la música de ellos dos es incluso parecidísima. Es más, les voy a compartir un pedacito de una pieza de Antonio María Valencia, de La Chirimía y Bambuco Sotareño, para que oigan, porque es el mismo modelo, es un poco el mismo modelo que utiliza Uribe Holguín en los ballets criollos, que es utilizar estos ritmos de lo colombiano, aplicado a un estilo impresionista. Ambos estudiaron en París en la Escuela Cantorum en la primera mitad del siglo XX, y en esa época pues mucho de lo que estaba sonando en París y de lo que estaba pues todavía de moda era Debussy, era Ravel, y ese lenguaje de Debussy y de Ravel ellos dos lo mezclan, y lo mezclan de una manera muy parecida con la música colombiana. Acá Antonio María Valencia, que es caleño, lo que hace es un poco lo que hace Uribe Holguín en los ballets criollos, de coger
si oyen los ballets criollos, para los que de pronto hayan oído música de Ravel o de Debussy, es prácticamente como si Ravel o Debussy hubieran nacido en los Andes colombianos y hubieran hecho una pieza, porque la forma en que orquesta, la forma en que desarrolla es muy impresionista, pero los ritmos y los temas que utiliza son tomados pues desde lo colombiano. Y acá Antonio María Valencia hace exactamente lo mismo con esta chirimía y bambuco sotareño, pero ya no con el bambuco como lo hace Uribe Holguín, sino con la melodía de la chirimía, que es una melodía que seguramente muchos de ustedes van a reconocer. Él hace una especie de variaciones desde un lenguaje pianístico muy impresionista sobre la chirimía. Escuchemos un poquito de Antonio María Valencia porque es interesante la música de él y muy parecida a la de Uribe Holguín. Y aquí es el bambuco sotareño. Bueno, voy a cortarla ahí para que no se nos vaya toda la charla en eso. César, tú querías decir algo hace un rato y creo que no te dejé. No. No, en particular no. En el romántico no tengo nada así que agregar que valga la pena en vista del corto tiempo. Vale. Me gustaría, yo no sé si estoy presionando un poco la situación para sacarte la información, pero se me haría muy interesante si pudieras contarme, así sea una descripción muy breve de cómo viste tú o cómo recuerdas tú a Uribe Holguín, si lo viste cuando llegó, lo viste cuando se paró, lo viste cuando aplaudió, o viste algún gesto que recuerdes de él en particular cuando estuviste en ese concierto de la Sonata para Piano. Era un personaje enjuto, alto, pero yo tengo otro recuerdo peor. Resulta que, pues, para que ustedes vean cómo se vivía en Bogotá la sociedad se dividió entre uribistas y antiuribistas, como decir en la época de la colonia, santanderistas y bolivarianos. Resulta que mi papá me llevó a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Colombia y en la segunda parte del concierto se tocaba
la segunda sinfonía del Terruño de Uribe Holguín. Mi papá, que era de la corriente contraria, me sacó del teatro. Me sacó del teatro porque no podíamos escuchar esa obra de él. Esas eran las pasiones que se manejaban en esa época. Imagínense ustedes, la sociedad dividida absolutamente de una manera completamente, bueno, radical, ¿no? ¿Eso es en los años 50, me dices? ¿En qué Años años? 50, claro, 51, 52, claro. En plena época de la violencia, Esa, en el pleno periodo de esa la violencia. sinfonía la pude después escuchar en grabación, que es preciosa, la del Terruño, la número 2. Es preciosa y además es casi paradójico, es que es muy interesante cómo es, a veces la falta de visión más profunda acá en Colombia es tan perjudicial, porque esa sinfonía, a ver, a Uribe Holguín lo tacharon de conservador durante toda la vida y sí que era una persona conservadora en muchos aspectos de su vida, pero era, alguna vez hablando con Jaime Cortés, que me dirigió la tesis de la maestría hablando sobre Uribe Holguín, él me decía, puso un término que a mí me parece muy acertado y es un godo progresista, porque muchas de las cosas que él tenía él era conservador, pero era muy progresista en su forma de pensar. Y de hecho la Sinfonía del Terruño es esa misma mirada. La Sinfonía del Terruño no es una sinfonía dedicada al Papa ni al Vaticano, sino es una sinfonía dedicada a un peregrinaje muy particular, muy local de Colombia. Digamos que es muy curioso cómo la etiqueta de liberal y de conservador, que además pues en esto los medios de comunicación han sido, y tengo que decirlo, todavía hoy son muy básicos en la forma en que presentan la realidad, hace que sea supremamente perjudicial cómo se ven las cosas, porque todo el aporte progresista de él, solamente por tener la etiqueta de conservador, ya generaba un rechazo en la sociedad, un poco como lo que le pasó a tu papá, que por tener seguramente el pensamiento liberal y considerar a Uribe Holguín un conservador, solo por eso ya no quiero escucharlo. Esa música no es para mí ni es para mi familia porque es conservador y yo soy liberal. Y esto además, pues en esto hay que decirlo, los medios de comunicación han jugado un papel muy clave desde hace muchísimo tiempo. La discusión de Uribe Holguín con Antonio María Valencia fue muy fuertemente agitada por Gustavo Santos, uno de los no descendientes, sino ascendientes del expresidente, que fue director de Bellas Artes, algo parecido como a lo que, más o menos equivalente a lo que sería hoy ser ministro de Cultura, que por ser liberal en los años de la República Liberal, estuvo haciéndole la guerra a Uribe Holguín desde el principio hasta que lo sacaron con Antonio María Valencia, y yo creo que ahí la política jugó un papel muy perjudicial, porque como te digo, hay muchas cosas que en realidad hubieran podido hacer en llave y solamente por tener esa etiqueta de yo soy liberal y yo soy conservador, fueron incapaces de trabajar en grupo y terminan botando toda la energía viendo a ver cómo sacan al otro o cómo eliminan o callan al otro o cómo de alguna manera desde los medios de comunicación estigmatizan al otro, que es y que tiene unos efectos a largo plazo, pues. Se congeló la imagen de Camilo. Parece que se le fue el internet a Camilo. Ay, qué pesar. Bueno, mientras tanto, seguimos contando algo como para que la audiencia no se, no se aburra. Otro recuerdo gimnasiano. La obra más importante que se ha escrito sobre música colombiana es la historia de la música de Colombia de José Ignacio Perdomo Escobar, sacerdote, musicólogo y abogado, pues que de enorme importancia, quien además pues era coleccionista de instrumentos antiguos que después donó al Banco de la República y hay hasta un museo allá. Él fue mi profesor de religión en el Gimnasio Moderno. ¿Tienes muchos recuerdos de los profesores del colegio? Ah, ¿Recuerdas algo?
Claro, pues Isabelita Gómez, Don Saúl, no, cantidades, el profesor Torres, cantidades. Bueno, otra cosa, pues para ir hablando sobre el mismo tema, resulta que la música clásica colombiana no solamente tiene dificultades por, digamos, por el hecho de que no se le considere colombiana, sino por otros lados. Y imagínense ustedes que en Colombia se han producido notables óperas líricas de autores colombianos. Por ejemplo, José, José María Pombo, él escribió dos óperas importantísimas, Esther y Florinda. José María Ponce de León, te lo compro. José María Ponce de León fue un compositor, es que mientras tanto estaba contando otras cosas, Camilo, para que no se nos fuera la audiencia. Entonces estaba diciendo que el problema de la música clásica colombiana no es solamente por la discriminación por no considerarla folclórica, sino también por otros lados. Por ejemplo, que en Colombia se han producido muy buenas óperas líricas. Desde el siglo pasado, José María Ponce de León escribió dos con libreto del poeta Rafael Pombo, y en el siglo XX se han escrito buenas, una de Uribe Holguín, que nunca se ha representado, que se llama Furatena, nunca se ha representado, de Luis Antonio Escobar. Bueno, y ustedes sí saben una cosa, nuestra ópera de Colombia jamás ha montado una ópera de autor colombiano. Jamás. Muy diciente. Habiéndolas. Ni tampoco las han, ni las ha montado, ni las han cargado. A Juan Pablo de Carreño se la estrenaron en Marsella, pero la ópera de Colombia desconoce que existe ópera de autores colombianos. Es complicado también porque vuelvo a lo del principio, y es que ahí hay toda una red detrás del trabajo de estas músicas, y especialmente de la ópera, que es muy complicada desde la ejecución. Por ejemplo, Furatena, por el tamaño de la orquesta y por estar hecha muy desde el modelo wagneriano de ópera, no caben. La puesta en escena y la orquesta y el coro no caben en un teatro como el Colón, por lo menos antes de su restauración. Yo no sé si ahora después de la restauración, que creo que agrandaron un poco el escenario, quizás ahora sí quepa, pero cuando Uribe Holguín la compuso, era una ópera que no se podía tocar ahí. Y eso, pues también es interesante ver que detrás de eso está, vuelvo y digo, el problema editorial, de la falta de las partituras editadas, el problema logístico de lo que implica pues un montaje tan complejo como una ópera. Pero es verdad lo que dices, ahí está la música, sigue esperando a que nosotros la montemos. Yo digamos que en favor de la ópera de Colombia diría que no es solamente culpa de la ópera de Colombia que eso suceda, ¿no? Sino es también la ausencia de toda una red de trabajo en torno a eso, y también hay que decirlo, un tema de financiación del Estado que existe con mucha fuerza en países europeos y que acá no existen. Mira que yo cuando estaba estudiando en el conservatorio, y acá voy a dar un salto un poco abrupto para mostrar músicas del siglo XX más hacia acá. Precisamente quiero aprovechar pues que estamos en este escenario de exalumnos para mostrar dos piezas, una de Luis Pulido y una de Mauricio Bejarano, ambos músicos vivos, contemporáneos, digamos, de esta tradición de música académica, y ambos exalumnos del gimnasio, que son pues son piezas que son muy difíciles de digerir, son piezas que es muy difícil que se llene el auditorio y que se pueda financiar desde el pago de boletería, como se puede financiar de pronto un concierto con música de Mozart o de Beethoven, que sí que tiene el público que lo financia. Y cuando yo estaba estudiando en el conservatorio, recuerdo un estudiante que llevó Harold Vázquez, el que era mi profesor de composición en esa época, un egresado del conservatorio que se había ido a estudiar a Alemania, y yo le pregunté sobre esa escena alemana. Yo le dije, venga, allá sí hay público que pague, o sea, los conciertos de la música contemporánea sí se sostienen desde el pago de boletería de la gente que va a los conciertos. Y él me decía, no, es la misma vaina que acá, de pronto hay un poco más de público, pero es muy parecido a lo que pasa acá. Eso nunca se llena con música contemporánea un teatro acá, pero lo que pasa es que el Estado le está inyectando para que esas tradiciones vivan.
que es un problema también ahí yo entiendo que también el Estado se ve en una situación relativamente incómoda porque es fácil para los alemanes sentir ese arraigo de la música contemporánea porque ellos tienen a Schoenberg y porque ellos tienen a Webern y a Berg para sentirse orgullosos de su tradición germana en torno a estas músicas, y de pronto acá pues es más fácil como generar ese arraigo hacia Chocip Town que hacia la música sinfónica, pero pienso que pues tendrían que existir las dos, y voy a aprovechar aquí para dar el salto y que oigamos un poquito de música un poco más reciente para que de pronto los que no han tenido esa cercanía con la música académica contemporánea oigan un poquito de a qué me refiero con que es una música relativamente difícil de digerir y relativamente difícil de seguir. Lo que vamos a escuchar es de Luis Pulido, como les digo, él creo que es flautista, si no estoy mal, Piccolo. Toca el piccolo. Toca el piccolo, pero pues es flautista, o sea, su formación claro. es Sí. Y él toca en la Filarmónica y se ha ganado algunos premios precisamente con esta obra que se llama Secreto. Acá vamos a oírlo grabado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Él se ganó un premio nacional de composición, creo que en los 90s, si no estoy mal. Escuchemos un poco de esta obra para que entiendan a qué me refiero con que es una música muy difícil de digerir. Estoy dando el salto de los años 40, que eran los ballets criollos, a los 90s. Todo lo que hemos escuchado es música colombiana, aunque no suene a joropo, pasillo y bambuco. Y esto también, por supuesto. Ay, no me funcionó. No me funcionó. Voy a mostrar otro ejemplo. No me está funcionando esto. Perdón un momentico. Busco los archivos para... estas músicas son un poquito difíciles de digerir porque además están dentro de unos discursos que tienen que ver, por ejemplo, con las guerras mundiales y con la forma en que se empieza a repensar el arte y cómo se empieza de manera deliberada a tratar de romper esa tradición lineal como consecuencia de lo que pasó en el siglo XX, especialmente con las guerras mundiales, que terminó generando que la gente rechazara de alguna manera lo que la linealidad de las tradiciones por reevaluarlas, ¿sí? Por pensar si el desarrollo, si el progreso nos ha llevado a hacer estas atrocidades, pues no queremos el progreso, tenemos que buscar otros caminos. Listo, creo que ya la tengo, vamos a escuchar la de Luis Pulido, Secreto. Una música difícil de digerir, ¿no? Difícil de seguir. Voy a cortarla ahí porque el ejemplo es muy largo y creo que me decía Luisa que podríamos hasta la 1:15, hasta la 1:15, hasta 1 hora y cuarto, perdón, o sea que nos quedarían como 10 minutos, y quiero saltar al ejemplo de Mauricio Bejarano para que no se nos quede por fuera, que es un ejemplo de música concreta. Otra es un discurso musical que es totalmente diferente a los discursos gramaticales pensados desde el pentagrama, pensados desde los instrumentos. Es una música creada desde sonidos concretos, de ahí el concepto de música concreta. Y lo que vamos a escuchar es una pieza que se llama Cuatro, de Mauricio Bejarano, para escuchar otro ejemplo de estas músicas pues un poco más atrevidas en términos de estilo de finales del siglo XX, y que vuelvo y digo, es colombiana y sigue siendo colombiana, aunque no suene folclórica. Perdón, acá antes de arrancar, sí quiero guiar un poquito la escucha. El gesto de la composición es una obra que él hace en estudio a partir del sonido de un reloj antiguo, de estos relojes de campana antiguos. Graba ese sonido y a partir de ese sonido, de tratamientos análogos y digitales sobre ese sonido,
genera toda la pieza que vamos a escuchar, que se van a dar cuenta de que no tiene escalas mayores, ni escalas menores, ni instrumentos tradicionales, pero tiene todo un discurso y toda una gestualidad muy musical en la forma en que lo compone. Es interesante esta línea de la música del siglo XX, además, porque tiene un pie en la música y un pie en las artes plásticas, porque es prácticamente una forma de ver el sonido desde una perspectiva plástica. Y eso, digamos que ahí radica un poco el discurso, lo digo para que traten de escucharlo desde esa perspectiva. No van a escuchar acordes mayores y menores, no van a escuchar resoluciones de cadencias tradicionales, no van a escuchar alturas definidas temperadas, sino un desarrollo del sonido como materia plástica prácticamente. Entonces vamos a escuchar de Mauricio Bejarano 4. Me dice Luisa que se está escuchando muy entrecortado el audio. De pronto la señal del internet no está muy buena. ¿Hablar si me escuchan bien o no? Sí, No sé sí. ¿Sí? Vale, pues... bueno, bien. No, quería mostrar solamente un pedazo del ejemplo. En todo caso, pues se encuentra, para los que estén interesados de pronto, en internet se encuentra algo de la música de él, de Mauricio Bejarano, y de otro exalumno también que trabaja un estilo muy parecido al de él, que es Roberto García Piedradita, también exalumno del colegio. Muy buenos ambos, muy interesantes, además muy pioneros en su época. Ellos fueron hoy en día tenemos muchas personas haciendo este tipo de música desde desde ese florecimiento de los programas de composición que ha aparecido en universidades como la Javeriana, como los Andes, como la Nacional, que ya venía desde antes. Pero ellos pues fueron, digamos, muy pioneros en eso y lo hacían desde un mundo un poco más complejo que el mundo digital de hoy, ¿no? Hoy en día en Pro Tools es relativamente fácil manipular el sonido. Ellos empezaron trabajando con cinta magnetofónica, con las técnicas con las que se trabajaba en los años 70 y 80, pues estas músicas un poco más enrarecidas.
No sé si, yo creo que deberíamos buscar el cierre porque nos estamos pasando ya de tiempo, César, y probablemente estamos aburriendo mortalmente a la audiencia con estas músicas. Me gustaría, no sé si tú quieres decir algunas palabras de cierre y luego yo digo algunas palabras de cierre y terminamos con eso la charla, César, no sé qué opinas. Yo quisiera decir una cosa, una expresión tuya, música difícil de digerir, eso tiene que ver con los prejuicios culturales. Una persona que desde su infancia no oye sino un tipo de música y lo ponen a oír algo completamente diferente, la rechaza, no está acostumbrado. Eso se llama prejuicio cultural. Mi hijo menor tiene 9 años, le encanta Luigi Nono, ¿Así? porque no tiene prejuicios culturales. Él escucha de todo en mi casa y le encanta Luigi Nono, porque no tiene prejuicios, porque no tiene prejuicios culturales. Entonces, si uno quiere acercarse a este tipo de música, tienes que hacer de cuenta que acaba de nacer y olvidarse. Además, porque la música contemporánea todos la escuchamos todos los días, porque está en las bandas o no, en la banda sonora de películas y seriados de televisión. Está llena de música contemporánea y a nadie le molesta. Pero si lo llevan a un concierto y le tocan esa misma música en el escenario, entonces va a decir que no la entiende. Entonces, esos son prejuicios culturales. Entonces, abramos los oídos, tratemos de ser como vírgenes en eso, y entonces acerquémonos a la música contemporánea con una disponibilidad y sabiendo que es algo completamente diferente. No hagamos comparaciones, sino como algo completamente diferente. Y verá que de pronto vamos a apreciar lo que según dice la gente no entiendo, como si el arte fuera para entender. Y con eso pues yo creo que no tendría nada más que hacer sino agradecer la invitación y la presencia de todos los que nos escucharon. Chévere, muy buena la reflexión y muy cierta, muy acertada. Es verdad, al final todo eso es una... Lo que pasa es que es imposible evadir los prejuicios, ¿no? O sea, de alguna manera todos los tenemos, aunque es muy válida la postura de luchar contra ellos y tratar de pensar el arte y la música desde, como saliéndose de los prejuicios que uno tiene. Muy valiosa la forma de verlo y sí, de hecho, sí pasa mucho que está en el cine, se utiliza sobre todo estos lenguajes de la música contemporánea, se utiliza en el cine frecuentemente en el cine de terror precisamente porque genera una cierta, digamos, para aludir a una cosa muy instintiva y es que cuando nos ponen un mundo sonoro desconocido, nos hacen sentir incertidumbre. Y la incertidumbre es perfecta para las películas de terror. Por eso, por ejemplo, los cuartetos de George Crumb en la película del Exorcista o la música de Ligeti, aunque no es propiamente terror, la música de Ligeti en 2001 en la película de Kubrick, que lo pone a uno en un escenario en el que uno dice, uy, no sé qué va a pasar, puede pasar cualquier cosa, porque la música es totalmente diferente a cuando uno le ponen una música con una progresión que uno ya puede predecir. Y es una vaina que le llega a uno al subconsciente, uno no lo piensa de manera consciente, o sea, uno no se ve el exorcista y está pensando, uy, me siento incómodo por la música o siento que puede pasar cualquier cosa por la música, sino que la música como que entra directamente al subconsciente y es muy interesante ese efecto que tiene, pero totalmente de acuerdo en que hay que tratar de romper esos prejuicios, además porque es una delicia estar abierto a experiencias musicales diferentes y decir para redondear con el tema pues, con el que propusimos la charla, decir que esto es música colombiana y que hay música colombiana contemporánea y que pues nos la estamos perdiendo por estar pensando que solamente el folclore es música colombiana. Y vuelvo y digo algo que dije antes, no se trata de rechazar tampoco el folclore y decir que la única música valiosa es la música académica, de ninguna manera, el folclore también tiene mucho que decir y es una delicia de música también, pero reconocer, valorar y aprovechar sobre todo que tenemos estas diferentes músicas acá para escuchar y para abrir nuestros oídos a nuevas experiencias. Muchísimas gracias, César, me encantó además pues, las experiencias que compartiste, me encantó conocerte, así sea por videollamada. Muy interesante esta nueva dinámica de la charla con tu participación. Muchísimas gracias y admirable también tu cultura y tus aportes para esta charla. No, pues feliz noche y gracias por la participación. Camilo y César, muchísimas gracias por el tema, una increíble charla. Esperamos volver a verlos por aquí en una próxima. Muchas gracias, Luisa. Que estén muy bien a todos. Feliz noche para gracias. Gracias a todos los asistentes.
Chao.